Chimborazo venimos a realizarle un trabajo antropológico acerca de la religión. ¿Nos podría ayudar primero presentándose y comentándonos a qué diócesis pertenece? Bueno, mi nombre es José Vicente, yo pertenezco a la diócesis del Riobamba por el momento. Nuestro trabajo viene centrado específicamente en la ideología antigua sobre Karl Marx. Queremos que nos ayuden. ¿Qué piensa usted acerca de esta frase que dijo este científico? Que él comentaba que la religión es el opio de la sociedad en tiempos antiguos. Entonces, ¿usted qué nos podría decir acerca de esa frase? Bueno, en cierta manera pues es una ideología que Carlos Marx en realidad él escribió de una forma literaria, más no de una forma donde fue ejecutada, digamos, su pensamiento, más bien por sus seguidores, por otros, pues lo fueron ejecutando, ¿no? Pero dentro de ello podemos ver que la religión como tal, pues no es como él lo suele llamar dentro de su ideología. ¿Por qué razón? Porque la religión es en libertad, porque la religión no te condiciona en cierta manera. ¿Por qué razón? Por la simple razón que la religión lo decides tú, tomarla o dejarla, porque no es una imposición, salvo que como la iglesia también ha tenido sus épocas oscuras, por ejemplo, cuando fue las cruzadas, allí sí, la iglesia tuvo una parte negativa, en cierto modo, por defender los lugares santos, pues también se cometía, digamos, pues un homicidio en este sentido, y por eso la iglesia también ha pedido perdón, reconociendo en aquellos tiempos que eran distintos a los actuales, porque era otra forma de ver, otra visión. Pero de ahí que la religión sea el opio del pueblo, pues de ninguna manera. Mejor la religión ha sido la que ha sostenido al pueblo, incluso hasta la parte intelectual. ¿Por qué razón? Porque ¿dónde se guardó justamente todo el pensamiento? ¿Dónde se guardó toda la ciencia? En la iglesia, donde sale el mismo derecho de la iglesia católica, con el famoso derecho canónico, y después pues será el derecho romano. Y entonces, para decir, pues la iglesia siempre ha custodiado el saber, la ciencia. Por eso los grandes científicos estaban en los grandes monasterios. Ahí se reposaban incluso grandes libros de ciencia, como la medicina, y desde ahí pues las fórmulas y todo lo demás. Incluso hasta ahora las religiosas del claustro pues siempre tienen varias fórmulas para hacer ciertos medicamentos, ciertas cosas. Entonces, para decir pues que la iglesia ha sido más bien una fuente grande, más bien para la sociedad, y no el opio de la sociedad, como lo dice Karl Marx. Quizá en el momento pues él estaba viviendo también unas situaciones de pronto adversas en su vida personal, también en su vida quizá social, pero más allá de, la iglesia siempre ha tenido lados más bien positivos antes que oscuros. Claro, obviamente estamos hablando de una época antigua, ¿no? O sea, con respecto a esa frase en la actualidad, ¿usted cree que todavía se sigue utilizando la religión para tapar las injusticias que se vive dentro de la sociedad? ¿Qué piensa usted acerca de eso que plantea Marx en aquella época, claro, pero obviamente, o sea, haciéndole relación con la época actual que vivimos? Bueno, en realidad, pues la iglesia, como ya le dije a usted, en este sentido, más bien ha sido una forma grande de apoyo a la sociedad. ¿Por qué razón? Ya le dije mencionando anteriormente, pero más allá de todo, pues la iglesia nunca ha tapado, porque todas las cosas más bien ha hecho a plena luz. Y luego también quizás si se refieren a los problemas de pronto actuales o las cosas que ha pasado dentro de la iglesia, no es tanto de la iglesia, sino de los miembros de la iglesia, que es una cosa muy diversa. Es como en el matrimonio nomás, pues. En el matrimonio todos están llamados a vivir la fidelidad, pero ciertas parejas pues no guardan la fidelidad. Así también dentro de la parte religiosa, ciertos miembros de la parte religiosa son los que no han guardado la fidelidad. Y por eso pues ha surgido tantas formas que quizás han sido contradictorias para la sociedad, pero más allá de todo, pues la iglesia siempre será la depositaria del bien. Bueno, ¿me podría dar también un criterio más amplio sobre cómo era la religión antes y cómo ha cambiado en la actualidad?
Bueno, la religión de antes como la de hoy, pues ha tenido varios cambios. Primero, porque la religión anteriormente, pues los principios como tal de fe, los principios espirituales se mantienen porque esos son incambiables en el aspecto doctrinal. ¿Qué es lo que se ha cambiado en la iglesia? Más bien el modo de presentar la parte religiosa. Por ejemplo, antiguamente la religión se lo realizaba a través, por decirles a ustedes, simplemente antes del Concilio Vaticano II, a través del idioma latino. En cambio ahora pues la religión se ha extendido a través del mundo, pero ya en lo que se llama la lengua vernácula, que quiere decir la lengua de origen de cada uno de los países, de los pueblos. En este sentido podemos decir pues los sentidos propios que es de la doctrina cristiana pues no se cambian, porque esos son inmutables, es decir, incambiables, no se pueden cambiar, son principios que tanto hace 2000 años, hoy y para siempre subsistirán los mismos. ¿Por qué? Es la base fundamental de la fe, es la base fundamental de la religión. Por eso no se puede cambiar. Es como decir a ustedes en la vida humana, el sentido, por ejemplo, del comer, del vestir, de la salud, son cosas inmutables, son cosas incambiables, porque son fundamentos prácticos de todo ser humano aquí en donde quiera. Así también las partes espirituales son cosas incambiables aquí en cualquier parte del mundo, porque la religión es la misma en cierto modo. Ya. Bueno, ¿por qué la Iglesia Católica tiene tanto interés en que se den clases de religión en las escuelas, por ejemplo, en algunos centros educativos? Primero, porque la religión te hace una persona llena de valores humanos, espirituales, valores fraternos. ¿Por qué razón? Porque en la vida de la sociedad ya hemos visto, por ejemplo, actualmente, cuando se comenzó a quitar la parte religiosa de los colegios, de las instituciones, ¿qué pasó? Se saca la parte, por ejemplo, de los valores espirituales y solamente queda el humanismo, la parte humana, los valores técnicos, científicos, pero el hombre no se complementa, porque de por sí mismo nosotros tenemos tres categorías. La primera, el sentido corporal; la segunda, el sentido espiritual; y la tercera también lo que nosotros llamamos el alma. Por eso es cuerpo, alma y espíritu. Porque la parte material, pues esto se destruye y esto pues se acaba. La parte pues que he dicho, el alma, que significa simplemente movimiento, ¿no? El movimiento pues tienen todas las plantas, todos los seres vivos. Por ejemplo, los vegetales tienen un alma vegetal, los animales tienen un alma animal, pero la única característica que nos diferencia de todos es la parte espiritual. ¿Por qué razón? Porque tú escuchas con eso las cosas trascendentales, no solamente escuchas las cosas simplemente físicas, humanas que tú ves aquí. Y a esto pues nosotros podemos decir que el espíritu es el complemento grande que tiene el ser humano y diferente a todos los otros seres. En este sentido, nosotros podemos mirar justamente lo que tú has preguntado. ¿Para qué? Para poder nosotros también mirar que no solamente somos materia, porque también necesitamos justamente de esta parte espiritual para equilibrar nuestra vida. Porque si en los colegios solamente se imparten cosas netamente humanas, sin los valores espirituales, simplemente tú mismo estás abocada a acabar con la sociedad. Por ejemplo, el valor de la solidaridad no es un valor humano. El valor, por ejemplo, no es un valor material, digamos. El valor, por ejemplo, de la felicidad no es material. El amor no es un material. Son cosas espirituales, porque no los ves. ¿O alguien de ustedes ha visto el amor? ¿Qué me explica? ¿Ha visto la felicidad? No, son cosas espirituales que de por sí están, pero que nosotros no queramos reconocer es otra cosa. Y eso es lo que te da la religión, te ayuda justamente a ser más humano. Estos valores espirituales te educan justamente no solamente la parte corporal, sino el interior de la vida espiritual. Y es mejor el interior de nuestra vida que esté bien, para que tú puedas tener paz, por ejemplo.
Si tu interior no está bien, por ejemplo, en la vida personal, ¿cómo estás andando? Triste, agobiada, intranquila, ¿por qué? Porque no tienes paz. Y eso no te da las matemáticas, eso no te da la filosofía, eso no te da las otras cosas humanas, no te dan. Pero la parte espiritual, eso sí te da. Ante el sufrimiento, ante las cosas humanas que tengas, te dan estos valores espirituales para poder equilibrar. Y sin la religión, pues simplemente se acaban los valores espirituales y el hombre mismo se viene en contra de sí mismo. Y ahí puedes ir a buscar a Thomas Hobbes, incluso cuando decimos que el hombre, es el lobo del hombre mismo. Entonces ahí puedes vos analizar que a veces sin los valores espirituales, pues el hombre se puede convertir en un verdugo de sí mismo, una persona que no respeta, una persona que va en contra de sí mismo, de otros. Entonces allí tú puedes medir desde tu parte espiritual, desde tu parte humana, una sociedad sin religión, ¿cómo sería? Muy diversa. Y ahora con la religión, aún así, no hay cierto equilibrio. Yo quitando la religión. Es como dijera, un hijo sin papá y mamá, no. No es lo mismo que tener padre y madre, siempre es muy distinto. Entonces de ahí uno tiene que enfocar también la realidad espiritual. Claro. ¿Piensa usted que la religión manipula la inclinación de los creyentes hacia ciertas doctrinas? No, porque la religión, ya te digo, es una forma, al menos actualmente, viendo como en esta posición actual, la religión, ¿qué es lo que te hace a ti? Una persona más bien libre para que escojas aquí. Porque nadie te dice, oye, tú tienes que ser religioso, tienes que seguir una doctrina. Nadie. Tú eres libre. Si tú estás en un camino espiritual, en un camino católico, es tu decisión, mas no es imposición. Y eso en todas las culturas, porque en todas las culturas ha habido esta parte espiritual. Si vas a la China, aunque no sea la católica, está la budista. Si vas, por ejemplo, a Israel, ahí está la religión judía. Si vas a Arabia, todos esos lugares, ahí puedes encontrar el Islam, todos ellos. Entonces, ahí ya depende de cada uno de nosotros, porque no es una imposición, más bien en plena libertad, tú escoges justamente una parte espiritual, porque el hombre de por sí mismo tiene esta parte espiritual que le reclama. Si tú conoces a un filósofo católico, que también el doctor de la iglesia se llama Agustín de Hipona, tú puedes entender bien cuando él dice, por ejemplo, el alma no descansa hasta que llegue a ti, Señor, y es verdad, porque nosotros no solo somos materia, somos también espíritu. Si bien es cierto, la Iglesia católica en cuanto a la religión también ha evolucionado mucho a partir de tiempos antiguos, como mencionaba Marx. Él al hacer alusión de que la religión es el opio del pueblo, ¿cómo justificaría usted el hecho de que en ese tiempo decían que el que no hacía tal cosa iba a ser castigado, o si seguía las órdenes tenía paso al paraíso, a poder disfrutar de la vida eterna? Entonces era como que usaban la religión para justificar ese tipo de situaciones que se vivían en aquel entonces, ¿no? O sea, si hacías algo malo, ibas a ser castigado. Si no hacías caso a lo que te decían, ibas a ser castigado, ibas a ir al infierno o alguna otra cosa. O si hacías algo bien, seguías las órdenes que te imponían, te dirigías al cielo. Entonces, ¿cómo cree usted que se justificaría ese tipo de comportamiento? En aquel entonces estoy hablando, obviamente, aunque se podría decir que en parte sí se vive todavía en la actualidad eso. Bueno, mira, esta parte espiritual, ya te digo, más se vivió en el siglo XII y XIII, así con más exactitud. Pero yo te digo, era la forma del entonces de la religión, no era una forma actual, porque ahora tú eres libre, tú eres totalmente libre de creer o no, pero en aquel entonces, sí, por esos errores justamente los papas, especialmente Juan Pablo II, pues en el año 2000, también pedía perdón por todos esos errores que había cometido a la iglesia. Eso te digo, nosotros no podemos ocultar ciertas cosas que han pasado en la iglesia, pues han sido errores que debemos reconocerlos y no ocultarlos.
Pero esos errores, pues también podemos decir, pues no fue de todos los tiempos, porque gracias a Dios, pues cada tiempo tuvo su forma de pensar, de vivir, de estar, incluso de poder dirigir humana y espiritualmente. Pero en esos tiempos, claro que sucedieron estas cosas. Y ya te digo, no somos ajenos ninguno, por la historia, por la tradición y por todo lo que hemos visto, pues nosotros también reconocemos esta parte muy dolorosa que pasó en la iglesia. Pero más allá de todo eso, pues ha tenido cosas más bien más positivas, porque si vemos ahora mismo, cuando vinieron los españoles acá en 1534, nomás, cuando acá llegaron a América, ya prácticamente al Perú, se fundaron aquí la Valvanera, todo en 1534, después Quito. Entonces ahí podemos entender quiénes llegaron, en cierta manera, fueron los frailes, nosotros. Pero los frailes no vinieron con un afán de dominar a nadie, más bien vinieron en paz. Pero después, ¿quiénes vinieron a dominar en sí mismos? Los de la corona española, porque quienes venían acá eran los peores hombres. ¿Por qué? Eran los presos, los rezagados de allá de la sociedad, vinieron acá como conquistadores. Y entonces pues ellos venían acá a matar, a extorsionar, a violar, todo eso. Pero no es que los frailes de pronto cometieron eso, mejor al contrario, los frailes, ¿qué es lo que enseñaron? Por ejemplo, hasta por historia tú debes conocer, los que primero instauraron en Quito fue la escuela famosa de Bellas Artes. Y ahí podemos mirar, por eso Quito es pues famoso por los frailes, porque ahí aprendieron la escultura, la música. Fray Joropo Rique, él enseñó la música. Fray Pedro Gocial enseñó todo lo que es el arte. Tú ves a los conventos de Quito, anda a ver los grandes conventos de los frailes, de todas las personas de allí en Quito. Quito es Quito, ¿por qué? Por la religión católica. Porque allí están todas las elaboraciones justamente que enseñaron a los primeros criollos, a los mismos nativos del tiempo, a perfeccionar su obra, especialmente el arado. Sembraron el trigo, que el trigo no es de acá de Ecuador, el trigo sabes que es de España. Entonces ya sí, tantas otras cosas para decir que ellos pues ayudaron también a avanzar, quizá de una u otra manera. Hubo esta contrariedad, pero dentro de ellos también había muchas personas que estaban haciendo el bien, que justamente son las personas que hasta hoy tienen renombre en nuestra historia de nuestro Ecuador. El que no conoce esto sería simplemente, disculpen la expresión, pero un ignorante, ¿no? Porque ya digo, la religión pues ha sido un apoyo grandísimo en todos los campos, pues, hasta ahora mismo. ¿Por qué quieren desaparecer a la religión o atacar a la religión? Porque hasta ahora es una institución que ha sido la que ha estado más cerca de la sociedad. Por ejemplo, ¿dónde están los orfanatorios, los comedores populares? Por ejemplo, la atención por ejemplo, a los leprosorios, la atención, por ejemplo, a veces a las personas que están también un poco, digamos, psíquicamente mal. ¿Dónde están? A veces también personas que tienen síndrome de Down, todo. ¿Quiénes velan por ellos? Religiosas, religiosos, instituciones. Entonces, allí, a veces mejor los políticos del tiempo, del turno, que han hecho. Entonces, usted podría definirle como que, bueno, en la época de Marx se veía la religión más como algo con un fin político que con un fin social de ayuda a las personas. ¿Qué es eso? Por ejemplo, Carlos Marx, él escribió más bien a nivel literario, pero sus discípulos, después que nació el famoso socialismo que está mal entendido, pues ellos destruyeron toda la obra de Marx. Incluso Marx como hombre, hasta para poder escribir, él tenía una casa de lujo donde pudo escribir, donde pudo vivir. No es que más vivía pobre, como el que creó el centro mismo de Marx. ¿Cuál era? Las tres características. Igualdad, ¿qué más a ver ustedes que están estudiando? Fraternidad y... Ya ven, entonces ustedes, por ejemplo, no tienen fundamentos claros, entonces es imposible. Ustedes tienen que investigar bien para que ustedes puedan hacer incluso hasta unas preguntas, o sea, serias. Entonces, en ese sentido, para decirles, miren, Marx, cuando escribió toda su teoría, él vivía en una casa bien acomodada. Y claro, después los otros que van a coger, pues, ellos van a coger para dos cosas, para sostener sus sistemas políticos y también para sostener sus sistemas económicos. Y de ahí vendrán otras cosas más después.
Pero en sí mismo, el pensamiento de Marx no quiso tanto ir en contra de la sociedad ni del pueblo, sino más bien una forma literaria. Quería mirar una sociedad de igualdad, de fraternidad y todas estas cosas. Pero, ya digo, los discípulos y los seguidores han ido manipulando su pensamiento, que incluso en la China mismo con este pensamiento fueron decapitadas tantas personas. Y después mucho más, surgirá otros, ustedes ven por la historia, otros filósofos más fuertes, como son por ejemplo Nietzsche, después Feuerbach, incluso después, ¿dónde fue aplicado estos pensamientos? En el nazismo. Ahí está por ejemplo Hitler, Mussolini y todos ellos. Entonces de ahí uno tiene que leer toda esta realidad histórica, o sea, bien fundamentada. Es una cadena, eso hacíamos, o sea, esencialmente la referencia a esa frase de que la religión es el opio de una sociedad, lo que decía Marx, eso en sí. Y bueno, por último, ¿usted cree que sí, que la religión sí es un remedio para calmar las angustias espirituales de una persona? Bueno, así como tú lo planteas, yo no lo veo. La religión no solamente es para calmar angustias, porque es un pensamiento pobre. Más bien la religión, ¿para qué surge? Para ayudar a encaminar, por ejemplo, a todas las personas a un nivel, a un estado espiritual, a Dios en sí mismo, porque para eso es una religión. A todos, ¿a dónde quiere llevar? A perfeccionar un camino de vida, un camino más humano, un camino más de sinceridad. Para eso fue construida la religión. Y en sí, como decimos, pues la religión misma como tal no te puede hacer ni mejor ni peor, sino la religión bien fundamentada, por ejemplo, si es que es la católica, pues en Jesucristo, en sus valores, en sus principios humanos, cristianos, católicos, pues así está el bien. Porque la religión como tal, así como nombre, como institución, o sea, no te dice nada, pero bien fundamentada en Jesucristo, en el amor de Dios, ahí sí te dice mucho. ¿Por qué? Porque tú tienes que también cultivar estos valores para poder llegar justamente a ser mejor, porque de eso se trata la vida espiritual, y no solamente se queda para calmar ciertos dolores o angustias. Claro, eso es como lo planteaba Marx, ¿no? Digamos, la teoría, ¿no es cierto? Comenzamos específicamente por la parte central, donde es que esta persona menciona que, ¿por qué es del opio? Primero comencemos por opio. Opio nos manifiesta la literatura que es una droga, ¿ya? Entonces, cuando una persona está en un problema, ¿no es cierto?, una dificultad, nos acordamos de Dios, y creo que lo hace la gran mayoría. Pero cuando estamos nosotros bien, pues ni siquiera nos acordamos. Pero hay muchas personas que tienen, como usted mencionaba, ese enfoque directo a la espiritualidad para tener esa paz interna y vivir en paz, valga la redundancia. Entonces, mi pregunta va, ¿por qué es que nosotros cuando estamos en algún inconveniente, en algún problema, nosotros a veces, como se dice, a veces gente atea dice, Dios ayúdame, ¿no es cierto? Mucho más un creyente, un católico, cuando está en alguna dificultad dice, Dios mío ayúdame, Virgen ayúdame, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese enfoque que tiene la persona de poder todas sus necesidades, todos sus problemas, todo lo que siente, sus tristezas, llegar a una parte espiritual y tener esa paz que siempre buscan los seres humanos? Entonces, bueno, simplemente que toda persona ante una dificultad pues se doblega, y cuando uno está doblegado pues busca un apoyo, y ese apoyo directo, si es que es una persona católica, pues siempre será Dios. Y aunque no, a veces no sea una persona creyente, porque a veces ya agota todos sus medios humanos y ya no le queda otra opción, porque sabe que lo humano es frágil. En cambio, la parte espiritual es lo que sostiene toda la vida humana. Por eso yo les decía al inicio, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. No podemos nosotros vivir solo con el cuerpo ni con el alma. Tenemos que dar razones también espirituales, porque nosotros
allí es donde nosotros siempre desembocaremos, aunque sea al final de la muerte, pero tú terminarás reconociendo que hay Dios. ¿Por qué razón? Porque no solo eres materia, no solo eres movimiento, sino eres un ser espiritual, convive contigo. Que nosotros no queramos reconocer o queramos de pronto maquillar y hacer otra cosa, pues es ya problema de cada ideología, de cada ser humano. Pero de ahí más allá, pues todos estamos con este armazón que no ha sido quitada a nadie, todos hemos sido dotados de esta parte espiritual. Que no reconozcamos es otra cosa, pero las dificultades es cierto, te llaman a inclinarte a Dios, pero más allá sería lo bonito que toda persona reconozca que no debe ser en esos momentos, sino siempre. Así como el deseo de comer, de vestir, es de siempre. Así también el deseo de Dios debe ser de siempre, porque no es solo materia, sino pues hay más allá de nuestras fuerzas humanas una dimensión interior que debe ser cultivada para nosotros acercar también a perfeccionar nuestro sentido humano. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Dios